Capítulo 49. Antes del discurso de Dios. El interés mundial. Renació en el mundo el interés obsesionante de los pasados días. De nuevo la fiebre ardorosa, 14 grados y vacilos de Bruce, del interés, secó las fauces y abrasó la piel de los humanos. La prensa. De nuevo los periódicos lanzaron extraordinarios y más extraordinarios y publicaron noticias encabezadas con letras enormes. La cúspide del viaje divino. Dios va a dirigir la palabra a la humanidad. Y comentaron prolijamente el suceso. Y de nuevo las agencias sembraron los diarios de todo el globo con sus rimeros de papel cebolla, y chisporroteó la radio, repiqueteó el telégrafo y vibró el teléfono. La organización. De nuevo el gobierno y las autoridades municipales se vieron obligados a dictar medidas especiales para organizar el nuevo gran acto. La afluencia. De nuevo afluyeron a Madrid en el espacio de 30 horas manadas de gentes ansiosas por presenciar aquel espectáculo sin precedentes. De nuevo se llenaron los hoteles y se abarrotaron las fondas. De nuevo tuvo que reunirse el elemento oficial y de nuevo se cotizaron los puestos a precios inverosímiles y de nuevo el gigantesco oído del mundo se dispuso y preparó para escuchar la divina palabra. El momento cumbre. Era aquel, en efecto, el momento cumbre de la famosa tournée. Dios iba a hablar. ¿Qué iba a decir Dios? Los blancos y los negros. Otra vez conjeturas, cábalas, suposiciones. Y otra vez el hacerse preguntas, el imaginarse respuestas, el querer adivinar, acertar, prever. Y otra vez la humanidad se dividió en dos bandos. Resurgieron los blancos y reaparecieron los negros. Ambos grupos estaban ahora integrados del modo siguiente. Negros. Republicanos, socialistas, radicales, sindicalistas, libertarios, comunistas, nihilistas, anarquistas. Blancos. Monárquicos, conservadores, agrarios, militaristas, nacionalistas, tradicionalistas, fascistas, cavernícolas. Cavernícolas es lo mismo que cavernícolas elevados al cubo. Claro, dice, es que es buenísimo, lo tengo que explicar, porque pone dos notas, dice cavernícolas 3, 1, ¿no? Una nota 1 y una nota 3. Y entonces dice cavernícolas 3 es lo mismo que cavernícolas elevados al cubo. Bien. Y unos y otros esperaban que Dios, en su discurso de la Plaza de Toros, les diese la razón a ellos y se la quitase a los demás. Opinión general de los blancos. Está fuera de toda duda, decían los blancos, que Dios tiene que aprobar nuestros programas, los cuales nacen directamente de las puras doctrinas divinas. ¿Cómo Dios no va a hallarse del lado de la causa del orden, del catolicismo, de todo cuanto significa amor a la patria y la historia? Amor a las sabias instituciones de nuestros padres, amor al ejército, que tanto combatió por él y que de tan eficaz manera mantiene la paz, haciendo respetables a los pueblos, amor a la familia, al hogar, al rey, que es imagen divina, amor a Dios, al Papa, vicario de Cristo, y a Cristo, en fin, y a la Iglesia, su esposa. Sí, es indudable que Dios se halla al lado de todo esto, y así va a quedar comprobado en el próximo discurso de la Plaza de Toros. Pues, ¿qué? El simple hecho de haber elegido como local esa misma Plaza de Toros, heredera directa de los circos romanos, donde morían los mártires del cristianismo, ¿no prueba ya que Dios está de nuestro lado? Opinión general de los negros. Y por su parte los negros decían: solo con nosotros puede estar Dios. Solo nosotros tenemos verdadera noción de lo que Dios puede desear, aconsejar y preconizar a la humanidad. La igualdad de todos, los derechos de todos a todo, la armonía universal que únicamente puede apoyarse en un sano y amplio concepto de libertad, de amor mutuo, de comunidad de bienes. El hombre, por la circunstancia de ser hombre, ya nace digno de obtener todos los dones de la vida. Las castas son una injusticia monstruosa y los derechos de un ser sobre los otros seres un feudalismo repugnante que Dios tiene que rechazar con asco y condenar sin remisión. Las guerras y el ejército, su causante, son odiosos y Dios no puede aceptarlos. La tiranía que nosotros combatimos es, seguramente, combatida a sí mismo por Dios. Nosotros queremos al hombre libre, dentro de un estado libre, incorporado a un universo igualmente libre. Nosotros aspiramos a rechazar lejos del hombre el dolor, y estamos ciertos de que Dios piensa exactamente lo mismo. Sí, es incuestionable que Dios se halla de nuestra parte, y así va a demostrarse el jueves en el mitin de la Plaza de Toros. ¿Pues qué?
El simple hecho de haber elegido como local la Plaza de Toros no prueba ya que Dios quiere elevar su voz pacificadora y dulce allí donde habitualmente se cobijan la lucha feroz y la crueldad. Resultado. El resultado de todo eso fue que las multitudes, esas inmensas multitudes que habitualmente carecen de opinión, no tardaron en inclinarse de uno y otro lado, llenas, respectivamente, de un fervor partidista que se parecía mucho al frenesí. Caldeáronse los ánimos vertiginosamente y se pusieron a 60 atmósferas. Se estableció ese pugilato nacional, ese hervor, ese apasionamiento que precede a unas elecciones, y todos los entusiasmos se condensaron alrededor de Dios con el ansia de saber hacia qué lado iba él a inclinarse y con la esperanza furiosa, por parte de ambos sectores de multitud, de que fuese hacia su lado hacia el que se inclinara. Instintivamente surgió en todos un prurito de halago, de atracción afectuosa, de propaganda para la propia idea, y sucedió que aquellas multitudes que el día 18 habían visto desfilar a Dios por las calles sin hacerle objeto de un aplauso ni de un viva, el día 19 y en las primeras horas de la mañana del 20 le ovacionaron con verdadero furor y estuvieron a pique de provocar una nueva escabechina, como la de la mañana de la llegada, por culpa del entusiasmo rabioso con que querían acercarse al coche del Hacedor Supremo. La Plaza de Toros. Se engalanó la Plaza de Toros, alineáronse millares de sillas en el redondel, en el callejón de barreras, en los palcos y en los tejados. De esta manera dispuesto, el circo era capaz para 36.000 espectadores, es decir, una centésima parte aproximadamente de los que soñaban con ocuparlo. De nuevo hubo que acondicionar tribunas especiales y montar los servicios clásicos de estación transmisora de radio, prensa nacional y extranjera, etcétera, etcétera. La tribuna divina fue instalada en la meseta de Toriles. Detrás de la silla pontificia, que debía ocupar Dios, fueron colocados 2 amplificadores de sonido de 80 centímetros de diámetro. Se prohibió la venta durante el acto de almohadillas, naranjas, gaseosas de bolita, etc. Se autorizó, en cambio, la venta de escapularios y crucifijos, aunque con la reserva de que, para venderlo, no fuesen arrojados por el aire, como es costumbre hacer con las cosas que se venden en las plazas de toros. Se prohibió también a la aviación evolucionar sobre el local durante el acto, como objeto de que el ruido de los motores no apagase ni por un instante la voz tan deseada del Altísimo. Horas antes. La noche antes, a las 9, ya la plaza de toros estaba abarrotada y todavía masas incalculables que llenaban la calle de Alcalá de acera a acera hasta la plaza de Independencia confiaban en lograr un puesto. Y durante toda la noche aquellas masas, de un modo lentísimo pero ininterrumpido, avanzaron. El lector. ¿Y dónde se metían? El autor. En la plaza de toros. El lector. ¿No dice usted que la plaza de toros estaba abarrotada ya? El autor. Sí, allí no cabía ya un alma. El lector. ¿Entonces? El autor. No cabía ya un alma, pero seguía entrando gente. La ley de la impenetrabilidad de los cuerpos es un mito. He tenido muchas ocasiones de comprobarlo. ¿Usted no ha observado que después de que en un tranvía, en un vagón del metro, ya no cabe nadie más, todavía se cuelan 30 viajeros y 2 sacerdotes? El lector. Es cierto. El autor. Pues igual ocurría allí. Durante toda la noche siguió entrando gente, y más gente, y más gente. Por la mañana a las 8. Por la mañana a las 8, la plaza de toros reventó. Reventó como revienta un globo demasiado hinchado o una caldera con demasiada presión. Reventó como revienta un traje que se ha quedado pequeño o como revienta una persona mal educada. El gentío archiexcesivo, formando una masa aglutinada, ejerció en determinado momento tan bárbara fuerza contra los muros que los echó abajo. Se oyó un espantoso clamoreo, taladrantes gritos de dolor y desesperadas voces de auxilio. Y a las 68.125 bajas que ya había causado la presencia de Dios en España, hubo que agregar 400 muertos y 1.720 heridos más, aplastados o magullados en el siniestro. 8 toros que aguardaban en los corrales la hora de la próxima corrida quedaron en libertad y galoparon en sus anchas por entre la multitud. Se cargaron a otros 46 ciudadanos que fueron a engrosar las listas de los pasaportados para el otro barrio. Pero minutos después caían a su vez los toros, brillantemente baleados por la Guardia Civil en medio de calurosos aplausos y alentadores olés de los buenos aficionados madrileños. Al benemérito Andrés Carrasco se le concedieron las 2 orejas y el rabo de uno de los toros. Y no bien doblaron estos definitivamente y fueron retirados los muertos,
transportados los heridos y reorganizadas las tribunas deshechas en el derrumbamiento, resplandeció la alegría general otra vez. Ya no había problema, ya todo el mundo podía oír a Dios. Las multitudes de dentro y de fuera tomaron posiciones sobre las ruinas de la Plaza de Toros y sus alrededores, en una fantástica circunferencia de más de 1 kilómetro de radio. Y no hubo nadie que no se felicitara de lo ocurrido, a excepción de los guardias de seguridad y guardia civil, que, con elementos del ejército, debían mantener el orden, los cuales, mirando escamadísimos los enormes montones de cascotes que el desplome había acumulado, se decían unos a otros: «Lo que es como esto acabe mal y a la gente se le ocurra discutir, estamos listos». Expectación, impaciencia, las 10:30. Conjeturas, cábalas y suposiciones habían llegado al máximo, y la pasión, que volvía a cegar a negros y a blancos, como en los mejores días de las primeras apariciones, promovió no pocos incidentes entre el público. Hubo bofetadas y estacazos a granel, y en los escombros que correspondían al tendido del 8 resultó un blanco muerto por taconazo en el cráneo. El agresor y la bota homicida pasaron a presencia del señor juez de guardia. A las 10:30 llegó el gobierno acompañado del elemento oficial y séquitos. Séquitos y gobiernos tomaron asiento entre los cascotes correspondientes al palco presidencial y contiguos. Al instalarse el ministro de Fomento, se torció un pie, pero no quiso retirarse a la enfermería. Fue ovacionado. El presidente del Consejo habló unos instantes para aconsejar al pueblo la serenidad y corrección imprescindibles. Si las palabras de Dios, concluyó diciendo, no estuvieran de acuerdo exactamente con aquello que algunos de vosotros pensáis, procurad que la desilusión nos obligue a un comportamiento censurable. Recordad el respeto que le debemos todos, los de arriba, los de abajo, los de las derechas y los de las izquierdas. Además, no olvidemos que él es ahora nuestro huésped y que los españoles nos hemos distinguido siempre por las virtudes hospitalarias. Aplausos prolongados. A las 11 menos cuarto. A las 11 menos cuarto, los megáfonos anunciaron la salida de Dios de la catedral con rumbo a la Plaza de Toros. Un formidable abejorreo de las multitudes siguió a estas palabras emocionantes. A las 11. Y señalaba a las 11 el gran reloj de la plaza, que un grupo de hombres de buena voluntad había desenterrado de los cascotes para utilizarlo de asiento, cuando hizo su aparición el señor. Vestía sencillamente, como siempre, traje oscuro, guardapolvo gris y hongo color café, pero no sonreía. Por el contrario, traía un aire entristecido. Tenía el aspecto de un hombre que va a hacer algo que no quisiera hacer y que lo hace obligadamente. Su acompañamiento también era sencillo. Se reducía al nuncio y elementos principales del Code Fiadage. Se comentó muchísimo el que tampoco a este acto extraordinario asistiera el sumo pontífice. Debes estar enfermo de cuidado realmente. Pero, ¿y por qué no dicen lo que tiene? Es muy raro todo esto. Que si es raro, como que aquí hay gato encerrado. Y tanto que hay gato encerrado, un ojo apostaría yo. Y yo el otro ojo. Y yo los dos, caballero. ¿Los dos ojos de usted? No, el de usted y el de ese otro señor. El estruendo de vítores, aplausos y aclamaciones con que las multitudes acogieron al Altísimo duró 10 minutos largos. Y sólo entonces, y por espacio de unas instancias, volvió la humanidad a disfrutar de la vista de aquella sonrisa melancólica que ya no debía brillar más para el mundo. Dios va a hablar. No hubo discursos previos, naturalmente. No hubo presentación del orador, naturalmente también. Dios ocupó la silla pontificia. Las personalidades más importantes allí próximas celebraron un breve besamanos y acto seguido el señor se puso de pie, bebió un sorbito de agua con azucarillo quemado y se dirigió con un movimiento envolvente de su brazo derecho a la humanidad. A la humanidad española presente y a la humanidad de los demás países del planeta con la que le ponían en relación los micrófonos de radio. Un silencio impresionante se apoderó de las multitudes. Los taquígrafos aguardaban lápiz en ristre, y los empleados de 9 casas de discos de gramófono apoyaron las agujas receptoras en la cera virgen para recoger en discos la palabra de Dios.